Muy bien, estamos en enlace con Suiza, lugar de residencia de Carmen Guayunquerra. Bienvenida, Carmen, bienvenida abriendo puertas desde Lima, Perú. Estamos al mediodía, tenemos la misma hora que Colombia, pero estás en Suiza, que están en horas de la noche. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Néstor. Un placer, un verdadero honor estar aquí en este espacio de Abriendo Puertas y conectándonos desde Suiza, desde Berna. Un abrazo muy fraterno para el pueblo peruano y para toda la audiencia de este espacio. Gracias también en nombre de nuestros televidentes, Carmen, porque en la entrevista que hemos tenido días atrás con Fabio, nos hablaba de la multiplicidad de etnias que están presentes en Colombia Humana, que tiene como candidato presidencial a Gustavo Petro, y nos interesó conocer un poco más de Carmen Ramírez Boscán Guayunquerra. ¿Quién es Carmen Ramírez Boscán y por qué el nombre de Guayunquerra? Sabemos que eres de una etnia guayú de Colombia y que naciste en Maicao, en la bella Guajira colombiana. Pero la pregunta, ¿quién es Guayunquerra en estos tiempos de cambios en Latinoamérica, Carmen? Bueno, Guayunquerra significa la primera mujer de barro hecha por las hijas de la tierra en mi lengua, el Guayunaiki. Y bueno, es como el nombre que me dio mi abuelo desde que era una niña. Y muchas personas me conocen así, aunque realmente asumí este nombre muchos años después, cuando vivía en Bogotá, intentaba pasar por una mujer común y corriente, tratando de esconder mi etnicidad, pero en ese momento, bueno, ocurrieron hechos graves en mi comunidad, en donde fueron asesinadas muchísimas personas debido a la arremetida paramilitar en el territorio, y en ese momento, bueno, asumí todo un proceso de denuncia que se comenzó a dar en el territorio a partir de pues todos estos hechos atroces, y en el año 2007 publiqué un libro que se llama Desde el Desierto, en donde documentamos una serie de casos, no solamente de asesinatos, sino también de desapariciones, de desplazamientos, masacres que ocurrieron particularmente en contra del pueblo guayú, en donde varios actores armados pues fueron responsables de esta situación. Y bueno, ¿quién es Carmen Ramírez Boscán o Guayunquerra de Pinayú? Soy una mujer indígena del pueblo guayú, nacida en mi amada Maicao, y en estos momentos me encuentro viviendo en Suiza desde hace 11 años. Soy una mujer indígena que ha luchado por la defensa de su territorio, un territorio en donde existe la mina a cielo abierto que explota carbón más grande de las Américas. Se llama el Cerrejón, y por supuesto, al ser una de las más grandes, también es una de las más contaminantes. Debido a toda esta lucha que se llevó a cabo en Colombia en el año 2009, vine a Suiza a hacer un programa especial de protección que había en ese entonces en la Organización Internacional del Trabajo, y duré en Suiza más o menos 9 meses, pero aproveché la situación para denunciar lo que estaba pasando en Colombia en cuanto a la minería del carbón, porque una de las dueñas de esa gran mina que se encuentra en mi territorio, en el territorio del pueblo indígena guayú, en el territorio de la nación guayú, una de esas multinacionales dueñas de esta mina es suiza y se llama Glencore. Entonces, en ese entonces aproveché para organizar una movilización, y esta movilización
fue la primera movilización que se llevó a cabo en Suiza en contra de la multinacional Glencore. Es preciso mencionar también que desde el año 2000 tengo un poco como relaciones con Suiza, porque yo estuve viniendo desde el año 2000 a denunciar lo que ocurría. Pero pues el 2009 fue muy importante porque fue cuando se llevó a cabo la movilización en contra de Glencore, la multinacional que está destrozando mi territorio. Carmen, ¿y cuál es la situación actual por esta denuncia internacional de Glencore? ¿Han mejorado las condiciones? ¿Cuál ha sido los frutos de esta protesta internacional, de esta labor tuya como activista de los derechos humanos principalmente? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué conocimiento tienes de la explotación de carbón en el origen, en el lugar de nacimiento tuyo, Carmen? Bueno, hay varias situaciones. Esta es una de las situaciones más complejas y más dramáticas, es que mientras Glencore se vanagloria en un país como Suiza, un país que es conocido por sus derechos humanos, por su neutralidad, por su participación democrática, pues una empresa como Glencore aquí dice que no está violando los derechos humanos. Sin embargo, esto contrasta con la realidad de mi pueblo. Y la realidad es que, por una parte, los gobiernos de turno han garantizado que la empresa siga explotando el carbón, y además garantizan que la empresa cuente con todas las posibilidades que hay en el entorno para que se pueda seguir explotando el carbón. Y una de estas garantías que se le da es que puede utilizar el agua que hay en el territorio, en un territorio que es seco, casi desértico en algunos lugares, y esto contrasta además con que en menos de 5 años han muerto más de 5.000 niños. 5.000 niños wayú que dicen que han muerto, pero desde mi perspectiva como mujer wayú yo lo digo en todas partes. Los niños, 5.000 niños wayú no han muerto, han sido asesinados por la negligencia tanto de la empresa como del Estado colombiano, que se ha, hecho de la vista gorda con respecto a lo que tiene que ver con la garantía de derechos en el territorio. Porque es que el derecho al agua es un derecho humano, y el derecho a permanecer en el territorio también. Sin embargo, estos niños han sido asesinados porque les ha faltado el agua y por sed. Han muerto por desnutrición y por enfermedades relacionadas a enfermedades respiratorias. Y esto significa que mientras los niños han muerto por desnutrición, porque no tienen que comer, y han muerto porque no tienen agua para sembrar los territorios, la mina está utilizando 17.000 millones de litros de agua diarios para garantizar una operación de explotación de carbón que exportan a países en Europa y en el norte de las Américas. Una herida abierta lo que estás contando, Carmen, y que entiendo forma parte de la campaña, ya entrando al tema de la postulación como congresista a la Cámara de Diputados, entiendo, Carmen, por colombianos y colombianas en el exterior. ¿Qué acciones son las que estarías proponiendo con respecto a esta herida abierta que significa esta violación a los derechos a la vida y sobre todo la protección de la vida humana, también la protección de la flora y la fauna de esta importante zona de Colombia, Carmen? Bueno, la Constitución de Colombia reconoce o otorga el derecho a una circunscripción especial
para la población colombiana que vive en el exterior. Esto significa que hay una silla en el Congreso para la Cámara de Representantes, y esto significa que tenemos la posibilidad de ser elegidos o elegidas las personas de Colombia que vivimos en cualquier lugar del mundo. Entonces, en este sentido, la propuesta ha surgido a partir de todo el trabajo que hemos venido realizando no solamente desde Colombia, sino también en el ámbito internacional. Porque cuando una mujer activista como yo se viene a vivir a Suiza, no simplemente es a dejar lo que se ha construido en materia de defensa de los derechos humanos, defensa del territorio, sino que además al llegar a un país como Suiza, también la migración nos obliga a enfrentar unas situaciones que vemos desde otras perspectivas. Por ejemplo, en Suiza yo personalmente me di cuenta de qué significaba el racismo en términos estructurales, especialmente no solamente porque no podemos decir que en nuestros países, en Colombia, en Ecuador no hay racismo, pero es un racismo que traspasa, por supuesto, las fronteras. Entonces, el racismo se ve desde Europa de otra forma, en donde nuestros cuerpos son racializados, nuestra procedencia es racializada, hay una racialización de la latinidad. Y estamos haciendo un trabajo en ese sentido también aquí. Me he involucrado no solamente en las luchas en contra de las multinacionales, porque es una situación que me atraviesa por la situación que vive mi pueblo en el territorio, pero también por la situación que he visto que sucede también en otros países, con otros pueblos indígenas, con otras comunidades. Y además también desde aquí la apuesta ha sido involucrarnos en el trabajo antirracista, en el trabajo antisenofóbico, en el trabajo antidiscriminación. A partir de ese trabajo, en este año, en abril de este año, el Nodo Suiza de la Colombia Humana, la Colombia Humana es en estos momentos el partido más importante de la alternativa progresista en Colombia, y esto significa pues que, por supuesto, para una persona como yo que nunca antes había participado en política partidaria, en política electoral, esto significó una esperanza, especialmente en el año 2018, porque en ese año se conoció por primera vez que había posibilidades de cambiar un país con más de 60 años de guerra a partir de la probabilidad de cambiar de perspectiva en un país que ha sido gobernado por el narcoterrorismo, por el paramilitarismo, que ha sido gobernado por las élites que han controlado las riquezas del país y empobrecido más a la gente. Entonces, yo me sentí identificada por primera vez con la necesidad de hacer política con la Colombia Humana. Y bueno, me propusieron varios nodos de aquí de Suiza. Yo acepté esta postulación y comenzamos todo un proceso, porque no era la única candidata de la Colombia Humana. Y comenzamos todo un proceso que se desarrolló a través de dos consultas internas, y estas consultas internas finalizaron hace un par de semanas y fui elegida finalmente en una votación de una consulta interna como la representante del Partido Colombia Humana. Y a partir de aquí lo que queremos hacer es juntarnos, de hecho ya lo estamos haciendo, en una gran coalición, en una gran juntanza, como decimos en Colombia, especialmente que quiere transformar la historia de Colombia en diferentes sentidos, pero especialmente desde la participación de los movimientos sociales que tienen ideologías
que van en la vía de proteger el planeta, de proteger a la tierra, de proteger el medio ambiente. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención, porque esto tiene que ver también muchísimo con el tema migratorio. Si nos damos cuenta hoy en día en el mundo, hay una cantidad casi de 40.000 millones de personas que migran por año. Esto es comparable con la población de un país como Colombia. Y estas personas que migran al año no son solamente personas que migran por el conflicto armado, por los desafíos sociales que tenemos en nuestros países, o que migran por necesidades económicas, que migran por estudio, sino que también hay migración por las catástrofes ambientales que están ocurriendo en el mundo. Y esto requiere, por supuesto, de una política o de una participación política que recoja las experiencias de quienes hemos vivido en el exterior y que podamos aportar a nuestros países, especialmente a Colombia en este caso, a partir de esas experiencias que hemos adquirido viviendo en otros países, en donde se puede también recoger buenas experiencias de la gobernabilidad que hay en estos países. Correcto. Y en esa línea, Carmen, los 6 millones de colombianos que están fuera, migrantes, en condición de migrantes, cualquiera sea la condición, en el caso tuyo tuviste que salir por razones políticas, da al migrante colombiano como a los migrantes de otros países una doble visión, que es una ventaja con relación a los habitantes, en este caso de Colombia, que pueden tener solamente la visión inmediata. Pero quienes han migrado tienen una doble visión que les da una ventaja para ¿qué? Para la solución de los graves problemas que tiene Latinoamérica y que acá tiene cada uno de nuestros países. Has hablado de problemas puntuales de Colombia. Yo le agregaría el tema de la corrupción, que es tan nefasta como la pandemia sanitaria que nos ha castigado estos 2 años. Cómo trabajar ya en la posibilidad de ser congresista, de ser legisladora, Carmen, cómo trabajar este tema de la lucha contra la corrupción, estando en un país como Suiza, que se dice y se conoce las características de la lucha contra la corrupción, cómo aplicar algunas de las actividades y decisiones que tiene el gobierno suizo con respecto al tema de la corrupción y cómo aplicarlo en poco tiempo en países como Colombia. Carmen. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, Néstor, es que no debemos idealizar estos países, ¿sí? Hay cosas buenas, pero eso no significa que en Suiza no haya también corrupción. Hay también escándalos que se presentan. Sin embargo, la cuestión es que aquí hay un control social muy poderoso. Y esto es lo que a mí me parece que se debe recoger de las buenas experiencias. Hay que garantizar que la gente pueda tener esa posibilidad. Por supuesto, también hay que garantizar que haya posibilidades de hablar de nuevas legislaciones, de construir nuevas legislaciones. Y desde luego yo como representante a la Cámara en mis aspiraciones tenemos como una apuesta, y es una apuesta necesaria en el sentido de hacer una diplomacia internacional que se debe además organizar también en términos propositivos con el trabajo que se hace con otros pueblos migrantes también. Entonces a mí me parece que lo fundamental es eso, garantizar que la gente pueda ejercer el rol del control social y que además se pueda también hacer una diplomacia internacional, no solamente para denunciar lo que sucede, sino también para generar las nuevas legislaciones en el mundo, especialmente en un país como Colombia, nuevas legislaciones que garanticen que la corrupción debe
por supuesto, ser erradicada, y además que se debe hacer justicia, que los responsables sean de verdad ajusticiados. Creo que esas son como las tres cosas que además hacen parte de nuestro programa que estamos llevando a cabo en esta campaña para el camino hacia la Cámara de Representantes, para representar a la colombianidad en el exterior. Palabras finales, con el agradecimiento, Carmen, por esta oportunidad. Esperemos antes de las elecciones en marzo volver a conversar. ¿Cuál es el papel que le das en el futuro en la política colombiana a las mujeres, Carmen? Fíjate, Néstor, que esta es una pregunta maravillosa, porque realmente una de las apuestas o una de los puntos coyunturales que me hizo tomar a mí la decisión de ir por esta curul, la curul de colombianas y colombianos en el exterior, es justamente la necesidad de garantizar que hay participación de mujeres en la política, ¿sí? Porque la política siempre ha sido conocido como un espacio en el que son los hombres quienes toman decisiones, son los hombres quienes pueden participar, ¿sí? Y además se conoce también como un mundo muy hostil y muy violento contra las mujeres. Entonces, la decisión para continuar en este camino es justamente que las mujeres debemos participar en política. En Colombia es cada vez mayor la participación y definitivamente pues es lo que tenemos que promover, ¿no? Y te hablo un poco como de el pacto histórico, por ejemplo. El pacto histórico es una juntanza de partidos, como ya lo mencioné antes, y en el pacto histórico internacional donde hemos venido trabajando, hemos delegado o hemos escogido una terna para irnos a las votaciones. Y la terna, para una sola curul que escogimos, era una terna que nosotros hemos llamado la terna, o que el pacto histórico en general en Colombia ha llamado la terna de forma cremallera. Esto significa que debe ser en la lista una mujer, un hombre, una mujer para poder ser elegido. En el pacto histórico yo quiero mencionar esta experiencia porque es una experiencia también de reconocimiento del cambio y la transformación que necesita Colombia. En esta terna estamos 3 candidatos. Hay un candidato que se llama Beto Coral, que es colombiano y que vive en Miami. Hay una candidata, él es del Partido del Maíz. Hay una candidata que se llama Natalia Munevar y que vive en España, y que ella está avalada por el partido Polo Democrático Alternativo, y estoy yo. En esta consulta interna, la consulta por votación la ganó Beto Coral. Sin embargo, Beto Coral decidió bajarse del primer lugar de la terna, justamente para garantizar que hubiese paridad en esa lista de 3 personas. Y entonces estamos una mujer, un hombre, una mujer. La participación de las mujeres en la política es fundamental en estos tiempos, en donde también le apostamos, por supuesto, a desmontar un sistema basado en las formas patriarcales del control de la política, ¿no? Totalmente de acuerdo, y totalmente de acuerdo con Beto en buscar la cremallera, ¿no? Esa es una decisión que dice mucho de los candidatos, de los 3 candidatos que están postulando a una curul en el Parlamento, colombianas y colombianos en el exterior. Y qué importante también resulta la participación de la mujer. Coincido totalmente contigo, sobre todo en el tema de la corrupción. En el tema de la corrupción, la mujer, que hay que decirlo públicamente, es mucho menos difícil corromper a una mujer, que hay casos. No podemos generalizar, como tampoco podemos decir que la mejor democracia es la Suiza, como tú bien lo has señalado, pero
oportunidad de las mujeres creo que en este milenio tiene un papel importante, y entiendo y sé, porque también hemos entrevistado a candidatas congresistas acá en nuestro país, en el exterior, Carmen, y tienen una preparación excelente. Y estas cualidades y estas capacitaciones creo que se tienen que aprovechar para beneficio de esa gran mayoría de colombianos y colombianas que todavía no tienen todas las oportunidades y que están esperando estos cambios. ¿Qué opinión tienes de Gustavo Petro como candidato presidencial y que ahora tiene ya la fórmula 1 más 8 igual 16 en relación a las elecciones anteriores, Carmen? Bueno, mira, para acortar un poco la historia, yo he admirado muchísimo el trabajo de Gustavo Petro desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la primera vez que escuché de Gustavo Petro fue pocos años después de que se llevara a cabo la constituyente en Colombia, a principios de los años 90. Entonces, disculpa, aquí está mi hija saludando también a la audiencia de Néstor. No hay problema. Estamos, sí, es que ella también escucha a Petro y viene a ver dónde está Petro, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que una de las situaciones que me hizo a mí definitivamente creer y tener la esperanza de que había posibilidades de transformación en Colombia fue en el año 2018, justamente cuando escuché un discurso de Gustavo Petro en el que él le apostaba a la necesidad de la transformación de las energías, y estas energías fósiles en transformación de energías limpias. Para mí el concepto que tiene la Colombia humana y el concepto que ha creado Gustavo Petro alrededor de lo que ha visto en la realidad de la gente que lo acompaña es fundamental. Y yo, atravesada por mis luchas locales en el territorio, por supuesto me sentí seducida con ese discurso, en el sentido de que hay que salvar al planeta, porque eso es lo que pensamos desde el pueblo guayú, eso es lo que queremos desde el pueblo guayú, que la gente finalmente entienda que es que no hay planeta B, que no tenemos un planeta de repuesto donde podamos irnos cuando ya no tengamos agua o cuando ya no tengamos la posibilidad de tener una tierra en donde podamos sembrar. Y esto solamente se logra creando conciencia y creando políticas que finalmente sean contundentes para hacer esa transición que se necesita de la energía de la muerte a la energía que protege el planeta y que protege también a la gente. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de la implementación de la energía que llaman limpia, y es también una de las razones que me llevó a mí a tomar la decisión de seguir a Gustavo Petro en esta apuesta, y es que por la experiencia que hemos tenido, la implementación de todos estos proyectos de extracción de recursos fósiles en territorios como el territorio donde yo vengo, no debe, la transformación de estas energías en energías limpias no debe poner en riesgo la vida de la gente. Porque es que la implementación de los proyectos como el proyecto carbonífero del Cerrejón, que ha explotado el territorio y ha destrozado el territorio por más de 30 años en el territorio guayú, la transformación de esa energía en energía eólica o en energía solar en un territorio como el Guayú, en donde existen también los vientos más poderosos del mundo para generar energía eólica, no deben costar ni la cultura, ni deben costar el bienestar de la gente que es dueña del territorio ancestral. Entonces,
Por eso, básicamente, yo admiro esa posición de Gustavo Petro, entre muchas otras, Néstor, pero la realidad es que más que admirar, yo quiero estar ahí para construir junto a él, de hombro a hombro, quiero ayudar a transformar la política en Colombia. Correcto. O sea, no ser espectador, ser actor. El llamado, exactamente, Carmen, el llamado a los colombianos y colombianas que en marzo van a acudir a las urnas para elegir, en este caso, a los colombianos y colombianas en el exterior. Sus palabras, Carmen. Bueno, yo quiero invitar a través de este espacio, Néstor, muchas gracias por darnos esta posibilidad de multiplicar las voces de la colombianidad en el exterior. Quiero invitar a colombianas y colombianos que están viendo este espacio a que, por favor, se enteren, en primer lugar, de que tenemos la posibilidad de elegir un representante o una representante para que lleve las situaciones que enfrenta la migración colombiana en el mundo al Congreso de la República. Eso por una parte, para poder elegir en Colombia y transformar la política de Colombia, debemos votar. Las votaciones son el año entrante, en el 2022, en marzo, y en marzo para Congreso y en mayo para presidente. Y lo más importante en estos momentos es hacer las inscripciones de las cédulas. Para las personas que están colombianas, que viven en el extranjero y que no han inscrito sus cédulas para votar, les invito en primera instancia a acudir a su consulado más cercano e inscribir la cédula, porque es necesario que transformemos la política del país desde una política de la conservación, desde una política también desde la eliminación del racismo y de la discriminación, y desde una política también que nos permita no solamente migrar a cualquier lugar si es que así lo queremos, sino que también nos dé el derecho de quedarnos en nuestro territorio sin que esto tenga que ser una obligación en medio de un país que está sumido en el conflicto, ¿no? Entonces, esa es la apuesta. Les invito a conocer un poco más sobre esta candidatura en las redes sociales, en Twitter, me pueden encontrar como Guayunquerra, y podemos por ahí establecer contacto y hablar un poco más sobre esta apuesta política que quiere representar a la colombianidad en el exterior en el Congreso de Colombia. Muchas gracias, Guayunquerra, toda la buena vibra en esta campaña de estos 2 meses y días que quedan para las elecciones de los colombianos en estas elecciones legislativas. Estaremos en contacto. Muchas gracias por esta primera oportunidad, en nombre de todos nuestros televidentes de Abriendo Puertas desde Lima, Perú. Carmen, muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias también, y un saludo del corazón a Perú, a todo Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Unidos Colombia y Perú, no solamente por los Andes, sino también por los sueños de cambios que están esperando nuestros conciudadanos, sobre todo los más pobres de Colombia y de Perú. Nosotros vamos con el agradecimiento a Carmen por esta oportunidad